Qué bueno saludarles, hermanos. Estamos ya comenzando el adiestramiento y de verdad me da mucho gusto el ver una vez más que ustedes están conectados. Quiero aclarar que en las, me parece, 2 enseñanzas anteriores estaba de viaje, no me fue posible monitorear y responder por eso sus saludos. Lo aclaro, pero de verdad agradezco a Dios por este privilegio, esta oportunidad que me da, pero también agradezco a Dios por la vida de ustedes y que fielmente están sintonizando el adiestramiento, ya sea acá ahora en línea o lo harán por medio o en otro horario o por medio de SoundCloud. Y entonces de verdad veo que la gracia de Dios se sigue manifestando en cada una de nuestras vidas. Les animo a seguir adelante. Les bendigo y entramos de lleno al capítulo que sigue, que es el capítulo número 5. El capítulo 5 nos habla de estrategias para alcanzar la cobertura bíblica. Hay un texto que vamos a leer del el segundo libro de Crónicas, capítulo 1 y verso 10. Dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Naturalmente vemos nosotros cómo es de que Salomón le pide a Dios y le pide a Dios correctamente. Esto a Dios le agrada porque Salomón no pidió otra cosa, no pidió algo diferente, pidió algo que de verdad él no solamente lo necesitaba, sino que sabía que era vital para poder agradar a Dios. Entonces vemos cómo Dios le responde, dice: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, no pediste bienes, gloria o la vida de tus enemigos, no pediste tampoco muchos días, sino pediste sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Me llama la atención que Dios le dio eso y sin embargo le dio también todo lo demás que él no había pedido. Qué importante es esto y la relación que tiene con el capítulo que vamos a ver. Porque este capítulo nos habla de estrategias para alcanzar la cobertura bíblica. Y la estrategia definitivamente, como escribe aquí nuestro apóstol, tiene que ver con el arte de dirigir y proyectar un plan. Y nosotros tenemos que saber dirigir definitivamente el plan de Dios. Tenemos que saber proyectar el plan de Dios para que tengamos éxito en lo que estamos haciendo. Y vamos a entrar de lleno entonces a estas estrategias y vamos a ir viendo despacio cada una de ellas. Vamos a explicar cada una de ellas para que no se vuelva solamente como puntos o numerales que se están dando a conocer. Ya se vieron, ya pasamos por el 1, el 2, el 3, ahora el que sigue. No, que nos detengamos en cada uno y que al mismo tiempo que estamos con el entendimiento abierto, estamos comprendiendo lo que trata, pues vayamos viéndonos a nosotros mismos si esa estrategia se está desarrollando o no de la manera en que está aquí establecido. Muy bien. Número 1. Dice: desarrollar una estrategia progresiva que proporcione un encuentro con el diseño bíblico de la cobertura. Nos habla de desarrollar una estrategia progresiva. Ahora, es muy importante ¿por qué desarrollar una estrategia progresiva? Porque en primer lugar vamos a estarnos enfocando siempre en el diseño, no podemos estarnos enfocando algo fuera del diseño. Sin embargo, la estrategia debe ser progresiva porque todo lo que tiene que ver con el diseño nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder. Entonces nos está hablando de un progreso, nos está hablando de un aumento y por eso debemos de desarrollar una estrategia, como dice acá, progresiva. Eso se logra si nosotros renovamos
o nos estamos renovando en relación a la cobertura. ¿Cómo así esa palabra, renovarnos en relación a la cobertura? ¿Cómo lograr o alcanzar una iglesia que se caracterice por esa vida de espiritual? Es importante entender, en primer lugar, hay varios aspectos que van a ayudarnos. En primer lugar, el hecho de que yo haya sido siempre sujeto, que tú hayas sido sujeto o sujeta a tu cobertura durante mucho tiempo, eso no significa que no debas examinar tu sujeción, tu sometimiento hoy. Alguien puede decir, mire, yo desde que llegué al Calvario, o yo desde que nací, crecí en el Calvario todo el tiempo, yo he sido muy sujeto. Yo no tengo ningún problema en reconocer a mi autoridad, a mi cobertura. Pero eso es evaluable. En primer lugar, recordemos que reconocer cobertura no es igual a que yo quiero mucho a mi pastor, yo quiero mucho a mi apóstol. Viera cómo me gusta verlo allá en Reforma cada lunes, no me pierdo Reforma. Me gusta escuchar a mi pastor cuando predica allá en el culto, en la iglesia. Viera usted, de veras, yo amo mucho a mi pastor. Eso no es igual a estar sometido bajo cobertura. Eso es parte de, naturalmente, es necesario. Así como amamos a Dios, debemos amar también a nuestra cobertura. Sin embargo, es bueno que nosotros estemos renovando nuestro entendimiento, como dice Romanos, ¿verdad? Capítulo 12 y verso 2, ustedes y yo ya lo conocemos. Si realmente yo sigo siendo sujeto, sigo reconociendo cobertura. Puede ser que hasta ayer, por decirlo de una manera, yo recibía con espíritu correcto la revelación, yo venía, escuchaba, me sometía, obedecía. Sin embargo, hoy puede ser que ya cuestiono algunas cosas. Ahí hay que renovar inmediatamente el entendimiento. Esa cobertura debe ser renovada en el sentido correcto, ¿verdad? Debo renovarme. Por eso es vital que nosotros entendamos que la cobertura en este caso debe ser entonces progresiva y debe llevarnos siempre al diseño que el Señor estableció. Ahora, estar sujetos o sometidos a la cobertura, naturalmente también no es solamente que yo no pienso mal de mi autoridad. No, yo no tengo problema, yo no pienso mal de mi autoridad, sin embargo no obedezco. Sin embargo, no sigo las directrices, o sigo algunas, otras no las sigo, o algunas las sigo, pero las sigo a medias. Entonces, allí hay un conflicto, hay un problema de cobertura, de reconocimiento de autoridad. Hay un faltante de sometimiento a la cobertura. Por eso es bien importante que nosotros pongamos cuidado a esta estrategia. Recordemos que cuando hablamos de renovación de cobertura apostólica dentro de la iglesia, estamos tratando con el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando de que somos miembros los unos de los otros. Sin embargo, debemos de tener mucho cuidado, porque hacer daño al cuerpo, herir al cuerpo, es herirnos a nosotros mismos, como explica aquí, aclara aquí nuestro apóstol, es herir también a la misma cabeza, que es Cristo. Por eso es importante que nosotros cuidemos mucho lo que hacemos y cómo lo hacemos. Con mayor razón cuando se acosa a la iglesia, cuando hay violencia dentro de la iglesia, el maltrato, definitivamente eso es violar los mismos principios, nos explica nuestro apóstol acá, esos principios del reino, lo cual no podemos permitirnos. Sin embargo, van a haber casos en donde hay, como dice acá nuestro apóstol, están los carnales, los insensibles, los inflexibles, que definitivamente ellos siempre van a sentirse dañados.
Ellos, cuando se trate de establecer orden, cuando se trate de establecer decencia, se van a sentir siempre ofendidos, y tenemos que entender que establecer el plan y el propósito de Dios, seguir el diseño, no significa que no se va a ofender nadie. Jesús mismo, cuando establece el diseño, pues eran muchos los que se ofendían, eran muchos los que se irritaban contra Jesús, pero porque Jesús estaba estableciendo el orden, estaba estableciendo la decencia. Eso es distinto, ¿verdad?, al daño que estábamos hablando hace un momento, y a ese daño provocado de una manera incorrecta. Ahora, no estamos diciendo daño, por eso el apóstol lo escribe entre comillas, ¿verdad?, en el sentido de el daño, por decirlo así, aceptable, es aquel que se hace necesario. Estableciste orden, estableciste decencia, definitivamente eso hizo que se ofendieran, pero al final va a ayudar a ese discípulo en el proceso de transformación, porque lo está llevando a la imagen de Cristo. Anteriormente hablábamos del daño que no podemos permitirnos, es aquel donde hay un maltrato, hay violencia, se arremete, por ejemplo, contra la iglesia, contra algún discípulo, contra los miembros del cuerpo de Cristo, y se les hiere. Eso no es correcto, eso no es estar bajo cobertura. Sin embargo, el renovarnos en relación a nuestra cobertura es muy importante, porque es una necesidad para que la iglesia pueda entender cómo está realmente. Debemos de estarnos renovando y entender que somos un cuerpo, y como cuerpo tenemos que movernos en todo lo que tenga que ver con unidad, en todo lo que tenga que ver con orden, en lo que tenga que ver con decencia también, para llegar a ser la iglesia gloriosa, la iglesia de los últimos tiempos, esa iglesia que está respondiendo correctamente a lo que Dios le está mandando. Es la iglesia donde se establece la autoridad, el reino, el dominio, la majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Número 2, dice promover relaciones transparentes y el desarrollo del individuo como persona, dones y ministerios, donde las personas sean más importantes que la organización, no basando la cobertura en reglas, sino en principios del reino de Dios. Muy bien, nos habla primeramente de promover relaciones transparentes y el desarrollo del discípulo, en este caso como persona, dones y ministerio. Relaciones transparentes. Hoy en día estamos viendo la gracia de Dios en Misión Cristiana del Calvario, cómo es de que las relaciones cada vez, el cuerpo de Cristo se relaciona más y más unos con otros. Hoy es lindo en los congresos ver cuánto joven, señorita, cuánto hermano y hermana están relacionándose, están compartiendo en todo tiempo, en todo momento, y eso fortalece muchísimo definitivamente la comunión. Sin embargo, debemos de tener claro lo que son las relaciones transparentes. Las relaciones transparentes tiene que ver con que no estoy buscando, por poner un ejemplo, tener relación con tal joven, con tal señorita, con tal hermano o hermana, porque hay un interés en particular. Y eso es lo que me mueve a buscarlo a él o me mueve a buscarla a ella. Cuando eso es todo lo que me mueve, definitivamente no estoy promoviendo ni estoy desarrollando una relación transparente. Estoy buscando mi propio beneficio
Y si yo encuentro que puedo tener un beneficio con X o Y hermano o hermana, entonces sí le busco, si no, pues no vale la pena. ¿Para qué le voy a buscar a él o a ella? Ahí ya no hay una relación transparente. Por ende no va a haber un desarrollo natural como discípulos. Y por eso debemos de cuidar mucho esto. ¿Por qué? Porque las personas, nos dice acá nuestro apóstol, son más importantes que la organización. O sea, ¿qué es para Dios? ¿Qué es más importante? Para Dios siempre va a ser más importante las personas, en este caso los discípulos, los hijos del reino. Y nosotros tenemos que darle la importancia de vida. Es más, lo que le da sentido a la iglesia no son las cuatro paredes. Lo que le da sentido a la iglesia no es el grupo de alabanza y adoración. Lo que le da sentido a la iglesia no es el equipo que nosotros tengamos. Lo que le da sentido a la iglesia son los discípulos, es la gente misma. Para Dios eso es lo que vale. Lo que le da sentido al congreso no es el salón donde nos reunimos. Lo que le da sentido al congreso no es el lugar donde nos hospedamos. Lo que le da sentido al congreso, definitivamente, después de Dios, porque Él es primero ante todas las cosas, ante todo, lo que le da sentido somos nosotros, los discípulos, los hijos del reino. Entonces, tenemos que vernos de esta manera, porque entonces la cobertura no va a estar basada en reglas, sino en principios del reino. Se trata por ejemplo, de poner un montón de reglas. No esto, no aquello, no lo otro, no aquí, no allá. Si esto otro, si aquello. No, se trata de que ustedes y yo conozcamos los principios del reino, los enseñemos, pero naturalmente los estemos aplicando correctamente. Esto es bien importante. Y cuando veamos a alguien que no los está aplicando o no los está aplicando correctamente, entre nosotros como ministerios tenemos que aprender a corregirnos. Tenemos que aprender a ser corregidos. También los discípulos. Nosotros no dejamos de ser discípulos, siempre lo seguimos enfatizando. Como ministerios seguimos siendo discípulos. Pero al ir al resto del cuerpo, a los discípulos en general, es muy importante también, en donde cuando nosotros vemos, o tú ves que tu hermano o tu hermana no está aplicando los principios, o no los está aplicando correctamente, no se trata de ir a hablar con alguien más y contarle, fíjate que fulanito, venganito, sutanita no está en nada, no aplica nada, o aplica pero como dijera alguien más o menos, aplica solo lo que le conviene. Bueno, cuando vemos este tipo de caso o estos casos, pues naturalmente eso nos lleva a hacer algo. No a hacer lo que se nos ocurra, hacer algo y hacer algo correcto. Y esto es encauzarle correctamente. Esto es enseñarle, esto es instruirle, corregirle y decirle, mira, no se trata de poner reglas en tu vida, se trata de que conozca los principios del reino y que los apliques. Por ejemplo, este principio lo estás quebrantando, hermano, lo estás quebrantando, hermana, y es importante que tú lo puedas ver, puedas conocer que lo estás quebrantando y debes de corregirte en eso, porque no está bien. Y así es como tenemos que estar nosotros como ministerios, una vez más corrigiéndonos
permitiendo ser corregidos, pero también el resto de discípulos. Porque a veces es más fácil ir con otros discípulos, ir con otras personas y decirles o hablarles mal de alguien, y eso no es lo correcto. Lo correcto es que nosotros hablemos exactamente o directamente con él o con ella. Si tuvieras a tu hermano cometer una falta, restáurale con espíritu de mansedumbre. Pero para restaurar, no podemos restaurar si no usamos correctamente las Escrituras, los principios del reino. Eso es vital. Los principios del reino deben ser siempre parte de nuestra vida. Vamos a ir al número 3. Dice que la cobertura establezca identidad de que somos una familia y el cuerpo de Cristo, donde cada uno use su don y ministerio como el Señor le ha dado, y donde todos se vean como un equipo sirviendo para la edificación del cuerpo, no compitiendo, sino complementándonos unos con otros. La cobertura debe establecer identidad de que somos una familia y un cuerpo. A ver, ¿cómo saber si mi cobertura está haciendo su parte? ¿Cómo saber si yo estoy sometiéndome a la cobertura? Muy bien, esto es una estrategia muy importante, es vital. Dice que establezca identidad de que somos familia y cuerpo. Muy bien, mi cobertura me está estableciendo esa identidad. Somos familia, somos cuerpo. O más bien es, no te juntes con él, con ella, no le hables. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Que dijéramos, a ver, no quiero ver a ustedes hablándole a los de la sede. No los quiero ver cerca de los hermanos de tal iglesia. O sea, definitivamente esos ya son reglas y son reglas humanas. Pero ¿cuál es nuestra parte? ¿Tenemos realmente un ministerio que está estableciendo esa identidad como familia? Por supuesto, desde arriba, que nuestro apóstol es algo que hace constantemente. Pero nosotros en casa, allá donde estamos ministrando, ¿qué es lo que estamos estableciendo? ¿Es identidad como familia y como cuerpo? Aun cuando hay desavenencias, aun cuando definitivamente sí vamos a ver que se dan algunas situaciones como la que vimos en el punto número 2, el anterior, ¿verdad? Vamos a ver nosotros que de repente un discípulo de X lugar, de X iglesia, su comportamiento, su actitud, ¿verdad?, no es correcta, no es buena, está buscando algún tipo de beneficio personal, un aprovechamiento, no sé. Bueno, eso no significa que nosotros establezcamos reglas humanas, sino que corrijamos correctamente, que establezcamos orden y decencia. Pero orden y decencia no es decirle al discípulo o a los discípulos, no te quiero ver o no los quiero ver con los de tal iglesia. Ese no es orden, no es decencia, por supuesto. Tampoco se trata de marginar, de tachar una iglesia por una actitud, por una reacción, un comportamiento incorrecto de algún discípulo. Voy a ponerlo como ejemplo. Si vengo yo y veo una actitud incorrecta de un discípulo en cualquiera de las iglesias de Colombia, digo, no, Colombia, ya vengo y le tacho, ¿verdad? Ahí sí, hermanos, están mal. Porque primero juzgo, y no estoy en esa capacidad, juzgo a la iglesia por la actitud, la reacción o el comportamiento de algún discípulo. Y aun cuando no fuere solo un discípulo, quizá 2 o 3 o 5, no puedo juzgar a toda la iglesia.
O si sucedía con algún discípulo de Estados Unidos, o de México, o de Guatemala, o del el país que sea, de Honduras, de Perú, de cualquier lugar donde sea. Mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. No podemos señalar, no podemos juzgar, no podemos mucho menos tachar a una iglesia por el mal comportamiento de un discípulo. En todo lugar, en Guatemala, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, España, en cualquier parte del mundo donde está y donde esté Misión Cristiana del Calvario, pues siempre va a haber discípulos o más de algún discípulo que no crece, no se desarrolla, es muy inmaduro, es muy carnal, como decía el apóstol aquí hace un momento, lo mencionábamos. Vamos a encontrar discípulos así. El problema no está tanto ahí, sino cómo nosotros manejamos eso, cómo nosotros respondemos a eso, ¿sí? No es justo, no es correcto, no es de Dios que por una actitud o un mal comportamiento de alguien, de un discípulo, aún así un ministerio, nosotros tachemos a toda una iglesia. Podría ser un ministerio que no se somete, un ministerio que no reconoce autoridad o cobertura. Sin embargo, tampoco podríamos nosotros por esa causa señalar, tachar, marginar a esa iglesia, porque en esa iglesia con toda seguridad hay gente que ha sido lavada con la sangre de Cristo, ahí hay discípulos del Señor y por lo tanto debemos amar a esa iglesia, y cuando amamos a esa iglesia, otra vez, no estamos amando las cuatro paredes, su techo o su infraestructura, estamos amando a aquellos por los cuales Cristo pagó un precio muy alto, derramó su sangre y los amó y los ama con amor eterno. Vamos a dejarlo hasta acá, muy importante lo que estamos viendo y muy necesario también. Así es de que continuaremos la próxima semana. Por favor, oremos juntos. Padre bueno, qué importante es poder entender esta parte esencial de nosotros como cuerpo de Cristo, como familia de Dios. Hoy, Señor, venimos delante de ti dándote gracias por la manera en que una vez más nos habla, nos enseña, nos exhorta, nos corriges, nos edificas y nos perfeccionas. Padre bueno, tu nombre sea siempre exaltado y bendito por sobre todas las cosas. Gracias por concedernos el estar siendo adiestrados, porque esa es tu voluntad también. Señor, una vez más, gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por favor, no dejen siempre de comentar, de saludar, de preguntar. Estamos a la orden y con mucho gusto de responderles de sus saludos, preguntas o inquietudes. Ahí ustedes tienen claro, entiendo, los correos, la dirección de correos electrónicos, Pastor Bless con doble S, @yahoo.com, y Pastor Bless, una vez más, doble S, @hotmail.com. Si tienen preguntas o comentarios, con todo gusto, y sus saludos, también sigo respondiéndoles. Aclaro el por qué no respondí 2 semanas anteriores, que justamente me tocó estar de viaje, pero les amo mucho y anhelo con todo mi corazón que el Señor siga derramando su gracia sobre ustedes y sobre cada uno de nosotros. Bendiciones y hasta la próxima semana.